Pues buenos días, hermanos. Buenos días a todos. Están aquí en forma presencial y los que nos están siguiendo. Buenos días. Pues bien, vamos a continuar. Hace algunas semanas empezamos a estudiar ese material que se llama El Nuevo Nacimiento Explicado. Un material muy interesante, sobre todo para aquellos que tienen poco tiempo en el Evangelio. Y pues no está mal los que ya tenemos un poquito más por recordarlo, ¿verdad? Porque siempre, pues luego se nos olvidan algunas cosas importantes. Y pues bueno, esa es una de las intenciones de esto. Estamos llegando a la lección número 10, se llama Aceptados por Dios. Entonces, yo lo que pienso hacer esta mañana, pues es leer exactamente y explicar un poquito lo que dice la lección, tal y como está ahí. Y luego, pues quisiera también compartir un pasaje, es corto, que creo que está muy adecuado para este material que vamos a ver. Entonces, bueno, vamos a empezar. Dice esta lección, aceptados por Dios. Hace un ratito comentaba Rafa que, bueno, pues después de la conversión, digamos, hay un proceso de crecimiento en el cual pues Dios está trabajando con cada uno de nosotros para que haya ese crecimiento espiritual, ¿no? Y eso es un proceso que toma tiempo. De hecho, creo que pues nunca terminamos de crecer, ¿verdad? Y hasta que estemos en el cielo y seamos ya completamente a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Entonces siempre estamos en ese crecimiento y hay algunos procesos en los que todo el mundo pasamos que a veces luego no entendemos y nos podemos confundir o desanimar. Y el propósito de la lección es entender precisamente eso. Y aquí empieza con una pregunta, dice, ¿por qué la derrota? Pues, ¿de cuál derrota estamos hablando, no? Bueno, hay que hacer aquí una pequeña pausa, dice, y considerar el por qué el cristiano que está creciendo, que está en crecimiento, antes de subir hacia la madurez, tiene que, y fruto, ¿verdad? Tiene que ir descendiendo primero y parece que vamos hacia abajo, hacia derrota, hacia frustración y todo eso, ¿no? O sea, como que suena raro que uno quiere echarle ganas y pues crecer, ¿verdad? Todo lo que esté de mi parte, pero resulta que parece que voy para atrás, ¿verdad? Para atrás y para abajo. Ese es el porqué, esa es la pregunta, ¿no? Es una dura verdad que en esos primeros años de crecimiento del creyente, pues más que parece que avanzamos, parece que retrocedemos, ¿no? Y la razón principal para que esto ocurra es que nuestro Padre ha permitido que la naturaleza de pecado que ya estaba en nosotros, heredada de Adán, pues permanezca todavía y de alguna manera pues esté en conjunto ahí con la nueva naturaleza que proviene de Cristo. Entonces pues hay un conflicto ahí, ¿no? Entonces el segundo punto aquí dice bajar para subir. Y pues ¿cómo es esto que bajar para subir, verdad? Bueno, pues es que para que podamos crecer, primeramente Dios nos lleva hacia abajo para que entendamos y podamos, digamos, encontrarnos con el yo y llegar al punto de aborrecer al yo y decir, ay, ya no quiero, soy horrible, o sea, el pecado está en mí, reacciono de mala manera, etcétera. A llegar a ese punto de decir, híjole, Señor, ¿qué hago? Porque pues no puedo, ¿verdad? El pecado está en mí. Ese es el asunto de bajar primero para poder subir. Al comienzo, la mayor parte de este entrenamiento consiste en aprender a reconocer la naturaleza adámica y pecaminosa tal y como es, totalmente centrada en sí mismos, enemigos de Dios, pensando en mí, lo que yo quiero, lo que me gusta, etc. Entonces tenemos que llegar a reconocer eso. Y el propósito de esa bajada, como ya comenté hace un momento, es llevarnos al punto de aborrecer la antigua naturaleza que todavía está en nosotros y motivarnos más todavía a buscar con hambre esa nueva fuente de vida que viene de Cristo. Ese es el propósito principal de esa bajada que luego viene. La nueva naturaleza es directamente opuesta a la antigua. Ya habíamos estudiado eso, ¿no? Que una se opone a la otra y están en conflicto. Una ama a Dios, desea su voluntad, y la otra pues nos lleva hacia el pecado y hacia la esclavitud. Y ahí está ese conflicto, ¿no?
En Juan capítulo 17, versículo 3, Juan 17, 3, si quieren buscarlo, si no yo aquí se lo voy a leer, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces el propósito, inclusive de esta bajada que viene en nuestra vida, es que podamos ver a Cristo como una fuente de vida, como eso que anhelamos, y al yo como algo que repudiamos, ¿verdad? Que tengamos ese encuentro con nosotros mismos y poder entender el problema que hay en nosotros. Hay unas verdades fundamentales que es también el propósito de la elección, que tengamos siempre en mente y que no olvidemos esas verdades, porque nos van a ayudar a pasar por este proceso, que a veces es una bajada, un desánimo quizá, pero teniendo bien fundamentada nuestra fe y conociendo precisamente el que somos aceptados por Dios, podemos pasar por ese tiempo y entender lo que está sucediendo. Entonces, dice aquí, para que esta experiencia de bajada al final resulte en edificación en la vida cristiana, es importante que el cimiento espiritual esté bien fundamentado. Al hacernos cada vez más conscientes del pecado que brota de la naturaleza de Adán, que aún sigue en nosotros, y las manifestaciones malignas de nuestro diario vivir, pues es posible que lleguemos inclusive al punto de preguntarnos y dudar, decir, caray, ¿realmente seré yo cristiano? ¿Realmente Dios me estará aceptando como soy? Entonces, por eso estar bien fundamentados y entender qué es lo que está sucediendo y que nuestra fe esté bien colocada en donde debe de estar. Y el siguiente punto es precisamente la base de entender todo esto. Habla acerca de, o dice que somos aceptos o aceptados por gracia. ¿Ok? En las lecciones pasadas que nos compartía Julio, hablaba acerca de la gracia. Y hermanos, todo lo que tiene que ver con la vida cristiana es por gracia y por fe. O sea, la gracia de Dios que no merecemos, que Él nos da, todo nos da por gracia y tenemos que aceptarlo por fe y creerlo, porque Él ya lo ha hecho, ya lo ha dado y simplemente tenemos que fundamentarnos en eso para poder crecer. Entonces, el primer aspecto que hemos de considerar es el de la aceptación, o sea, que somos aceptados de parte de Dios en el Señor Jesucristo. Ese es el punto, somos aceptados en Jesucristo. Como todo lo demás, en la vida cristiana, Dios nos acepta por gracia. Y aquí les voy a pedir que busquen por favor ahí en su Biblia la carta a los Efesios, en el capítulo 1. Efesios 1. Es un pasaje que ya hemos estudiado antes, pero lo vamos a citar ahora porque tiene unas verdades muy importantes para el tema que estamos hablando ahora. Efesios capítulo 1, ¿ya lo encontraron? Bien, voy a leer el versículo 5 y el versículo 6. Fíjense bien cómo dice así, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, aquí hay algo interesante. El asunto de la adopción, de que Dios nos adopta para ser hijos de Él, no es algo que sucedió de repente, no es algo que salió así, no, es algo que ya Dios había planeado con anticipación. Por eso dice predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, es por medio de Él que podemos ser adoptados y aceptados por Él. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué? Pues aquí dice, según el puro afecto de su voluntad. O sea, ¿por qué lo hace? Pues porque Él quiere hacerlo, porque nos ama y dijo, yo los voy a traer hacia mí, por el puro afecto de su voluntad, porque Dios es amor, porque Él nos busca, porque quiere que estemos con Él. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Y fíjense la última frase, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, para la alabanza de la gloria de su gracia, con esa gracia con la cual nos hizo aceptos, aceptados, aceptables a Él, en el amado.
¿Quién es el amado para Dios? Su Hijo Jesucristo. Entonces en Él nos hace también aceptos a nosotros. Pero aquí hay algo interesante, dice, en el cual nos hizo tiempo pasado. O sea, ya fuimos aceptados en Jesucristo. No tengo que preocuparme que si el día de mañana seré aceptado por Dios o no. Si yo fui creyente, entonces ya fui aceptado. Amén, hermanos. Entonces, ese es un principio fundamental que tenemos que siempre tener presente, porque vienen tiempos difíciles, tiempos de prueba, etcétera, y hay que recordar ese fundamento, que es muy importante. Dice aquí la lección: ¿habrá algo más completo y eterno que eso? Pensar que Dios ya había planeado con anticipación que nos iba a adoptar para ser hijos de Él y que lo iba a hacer por medio de Jesucristo, pues es algo eterno y completo, ¿no? Entonces, fíjese bien, en la medida que el Padre acepta a su amado Hijo, así Dios le acepta a usted en Cristo. ¡Wow! ¡Qué maravilla!, ¿no? Así como Dios acepta a su Hijo Jesucristo, así me acepta a mí también. No por mis méritos, no porque yo sea la gran cosa, sino porque yo estoy en Cristo. Por eso Él me acepta, así como acepta a su Hijo. Y aquí me vino a la mente cuando leía esto, ese pasaje en Mateo capítulo 3, creo que es cuando es el bautismo de Jesucristo. En el versículo 17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y Dios da testimonio que en su Hijo Jesucristo Él se complace. Bueno, pues igual en nosotros, porque estamos en Cristo. ¿Se da cuenta, hermano? Hermana. O sea, la aceptación es plena, es completa. Debemos dar gracias eternamente, ya que esa aceptación no depende de lo que hemos o lo que hacemos nosotros, sino depende de que estamos en Jesucristo, y así como el Padre acepta a su Hijo, nos acepta también a nosotros. Qué maravilla, ¿no? El siguiente punto aquí de la lección habla acerca de la posición y de la condición, que ya hemos hablado varias veces en otras lecciones, pero es importante recordarlo aquí. Ya entendimos en las primeras lecciones que vimos de este material que, bueno, estábamos en la familia de ¿quién primero? ¿Se acuerdan? De Adán. Y al momento de creer fuimos transportados a la familia de Cristo, ¿verdad? Fuimos cambiados, hay un cambio de posición. Entonces, eso es lo importante. Pero si nosotros consideramos que nuestra relación con Dios depende de nuestra condición día con día, pues entonces nunca vamos a estar absolutamente seguros de que Él nos acepta completamente. Pensaremos quizá que Dios ya no nos quiere, pensaremos que ya fuimos olvidados por Él, porque cuando todo va bien en nuestra vida diaria decimos: ay, qué padre, pues algo estoy haciendo bien, el Señor me acepta y estoy bien con Él. Pero cuando viene un tiempo en el cual estamos pasando por esa bajada, ¿no? Que puede ser la prueba, puede ser una tribulación, puede ser una caída en mi vida por causa de algún pecado, no sé. Entonces podemos pensar: ay, yo creo que el Señor ya se olvidó de mí, yo creo que Él no me acepta, yo creo que, ay, ¿qué voy a hacer, verdad? Pero no, hermanos, tenemos que entender que si fuimos aceptados por Él, no seremos ya rechazados, ya estamos en la posición en Cristo, y eso es lo importante, ese es el todo de esta lección. Para Dios, nuestra aceptación está en su Hijo, y la posición lo es todo cuando hablamos de este asunto de la aceptación. La posición lo es todo, y Él quiere que ese sea nuestro fuerte cimiento para poder crecer. Porque de que van a venir tiempos difíciles, tiempos de caída, tiempos de bajada, pues van a venir. Pero no debemos de olvidar que ya fuimos aceptos por Cristo, en Cristo. Claro, Dios se preocupa de nuestra condición también, de nuestra condición presente. No es que a Dios no le interese, pero lo importante cuando hablamos de la aceptación es que la posición en Cristo es lo que determina todo. Bien, hasta aquí, ¿vamos bien, hermanos? ¿Se entiende, verdad? Bien, hay un asunto que hay que recordar y que hay que tener en cuenta, y aquí dice, sí, mande. Pero que estaba recordando, hace un par de años que fuimos a San Isla,
de este punto y decía él que a veces como varón en la mañana te levantas, te pones unas botas, un pantalón vaquero y un sombrero, pues no eres más hombre que si te pones unos shorts, ¿no? O Sí. una señorita se levanta y se pone un vestido o se pone un pantalón, no es menos señorita o menos mujer que lo que ya es. Claro. A veces esta posición en Cristo pareciera que tuviéramos que hacer o vivir o leer o estudiar o hacer algo más para sentirnos más en Cristo, cuando Así es. ya somos, ¿no? Así es. Entonces pareciera esa parte donde creemos que tenemos que hacer ciertas cosas o ciertos méritos para sentirnos más creyentes o más hijos de Dios. O más aceptados. O más aceptados cuando Ajá. Dios ya nos aceptó con todas nuestras condiciones. Nuestra Así es. posición es esa, aunque nuestra condición pues de repente esté medio maltratada. Exactamente. Parece que la condición va para abajo, pero la posición siempre se mantiene. Entonces, buen punto, gracias Julio por comentarlo. Y ahora entonces el siguiente punto en la lección habla del saqueo de Satanás. Pues, ¿qué es esto del saqueo de Satanás? Bueno, ese tema de la aceptación, como comentaba ahorita Julio, ¿verdad? Siempre va a ser negado por Satanás. Siempre va a decir, ay, si a poco Dios te acepta, no hombre, si mira cómo eres bien sinvergüenza, eres bien pecador, tu condición es de lo peor, ¿qué te va a aceptar Dios así? Y entonces, pues viene la duda, ¿verdad? Y viene la preocupación y decimos, ay, hoy sí me voy a poner un pantalón vaquero y unas botas para sentirme más cristiano. Pero no, hermanos, Satanás, ese es su trabajo, él es el acusador. Y nos va a estar acosando siempre, haciéndonos sentir menos, haciéndonos sentir despreciados por Dios. Pero ya fuimos aceptados no por mí, sino por Jesucristo y porque yo creí en ese sacrificio. Entonces, no cambia. Es especialmente en esos momentos cuando debemos descansar en el Señor Jesús, por quien Dios nos acepta completamente y Él es el escudo frente a los dardos del diablo que va a estar lanzando contra nosotros. Entonces, eso es muy importante. Dice aquí en Colosenses 3:3, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, aunque el diablo venga y no, que eres un sinvergüenza, pues sí tiene razón, soy sinvergüenza, ¿verdad? Pero ya estoy en una posición en Cristo. Entonces, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, la posición en la que Dios nos ve es en Cristo. Y al desarrollar la vida de Cristo en nosotros, que es un proceso que toma tiempo, a veces más, a veces menos, depende de cada persona, el Espíritu Santo nos estará conformando más y más a la imagen del Señor Jesús, y así los engaños de Satanás no tendrán tanto efecto en nosotros. Dice aquí en 2 Corintios 3:18, si gustan pueden buscarlo, 2 Corintios 3:18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces es un proceso de transformación hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, que será, me imagino, que en el cielo, porque aquí en la tierra no creo que todos lleguemos a no creo que nadie lleguemos a esa posición completamente. Pero bueno, es un proceso, hermanos. Y aquí el siguiente punto en la lección habla de una triple aceptación. ¿Qué es esto de una triple aceptación? Bueno, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo están obrando a nuestro favor y en unidad de Trinidad para su propósito eterno. Ya hemos estudiado aquí varias veces los primeros capítulos de Génesis, donde Dios relata el tiempo de la creación. Y en Génesis 1:26, no tienen que buscarlo porque yo sé que lo saben de memoria, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué habla en plural? ¿Qué entendemos ahí? ¿Qué queremos? La Trinidad, ¿verdad? Exactamente. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pues ese propósito, hermanos, no ha cambiado. Aunque vino la caída de Adán y todo eso, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces es un proceso en el cual, ya estando en Cristo,
El Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros hasta que lleguemos a la imagen y semejanza del Señor. Ese propósito eterno sigue ahí. Entonces, a la luz de estas verdades sólidas, no debemos hacer caso a Satanás y a sus mentiras cuando nos haga dudar de que somos hijos de Dios, de que no somos aceptados, etc. No olvidemos que si hemos creído, seguimos siendo aceptados por Dios por la posición en la que estamos. Entonces, citando aquí Romanos 8, 31 y 33, dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él está a mi favor, pues ¿quién está en contra mía, no? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pues el diablo puede venir a acusarnos, pero no tiene ya ningún derecho, no tiene ya ninguna verdad. Por seguro, entonces, el diablo lo va a intentar, pero no va a conseguirlo. Y aquí hay un pensamiento interesante, lo voy a citar. En la lección dice, ni siquiera un cabello de un hijo de Dios puede caer sin su permiso. O sea, Dios está al pendiente de cada uno de nosotros. Satanás no es sino un instrumento no intencional que cumple la voluntad de Dios. O sea, el diablo sin saber está trabajando a favor de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Porque Él viene, nos hace caer en tentación, nos pasa por la prueba, etc. Pero Dios está detrás de todo eso. Dios sabe lo que está pasando y Él está en control. Si una multitud de pruebas nos atacan, sabemos que el Todopoderoso está en medio de ellas y nosotros. Solamente producirán a nuestro favor los propósitos amorosos de nuestro Padre. Hace un ratito citaba Rafa a Job, un libro muy interesante. Ya leímos cómo el diablo quiere atacar, ¿verdad?, a Job. Y Dios le dice, bueno, pues ándale, nomás no pases de esta raya, ¿no? Y empiezan las pruebas contra Job. Y al final de cuentas, cuando termina el libro, Job reconoce que él estaba todavía centrado en el yo, en lo que él podría hacer, etcétera. Y se da cuenta y reconoce que todo es por él, de él y para él. Este es un libro muy interesante. Bien, hasta ahí son los puntos que menciona la lección esta que dice aceptos por Dios o aceptos para Dios. Y ahora yo quisiera comentar algunas cosas y en un pasaje que les quiero compartir. Y yo le he titulado aquí, Dios nos viste con ropas dignas. Dios nos viste con ropas dignas. Y le voy a invitar a que busque en el Génesis el capítulo 3. El muy trillado capítulo 3 de Génesis. Pero, híjole, no acabamos de aprender, ¿verdad?, en esos primeros. Alguien ha dicho que si no conocemos bien, hermanos, sobre todo los primeros 11 capítulos de Génesis, no entendemos el resto de la Biblia. Esos capítulos son muy importantes para entender el resto de la Biblia. Bueno, ¿ya tienen ahí Génesis capítulo 3? Bien, voy a leer aquí versículos del 7 al 21, que pues ya los conocemos bien, pero los quiero citar porque es interesante. Dice en el versículo 7, Génesis 3, 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahora aquí, bueno, voy a ir de una vez haciendo algunos comentarios. ¿Por qué se esconden ellos? O sea, ¿por qué se dan cuenta que estaban de repente desnudos y empiezan a buscar la manera de cubrirse? Dice aquí que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El pecado como que nos desnuda, nos hace sentirnos desprovistos, nos hace sentir vergüenza y nos queremos esconder. Y es lo que hace, ¿no? Entonces Dios viene y se esconden ellos, y Jehová llama al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Verdad? Ese tema también es interesante porque notemos que Dios es el que nos busca. Dios toma la iniciativa y Él quiere atraer hacia Él al hombre y lo busca, ¿no? Y le dice aquí, en el versículo 10, respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué siente miedo? Nunca había tenido miedo de Dios. Nunca se había sentido desnudo, aunque
Ya decía la Escritura anteriormente que los dos estaban desnudos y no se avergonzaban, Adán y su mujer. Pero ahora sienten vergüenza, sienten que están desnudos y se esconde. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Quién le enseñó a Adán que estaba desnudo? ¿Quién creen ustedes? Pues tuvo que ser el diablo, ¿no? Le dijo, estás encuerado. Ya le dio vergüenza, ¿no? Y no se sentía así. Entonces, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? O sea, fue obvio que él había tenido un mal encuentro con el diablo. Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Caray, ya empieza a cambiar la cosa. Porque en el capítulo anterior, cuando Dios presenta a Eva con Adán, pues él dijo, wow, esta sí es hueso de mi hueso, carne de mi carne, como que le agradó, ¿no? Y ahora dice, pues la mujer que tú me diste, ¿verdad? Ya va cambiando la cosa. Bien, entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Le dice a la serpiente, sobre tu pecho andarás. Quiere decir que antes no andaba sobre su pecho. ¿Cómo andaba? ¿Tenía patas? ¿O tenía alas? ¿O tenía las dos? Si tenía las dos, pues parece como un dragón, ¿no? El que dicen en Apocalipsis, el dragón, la serpiente antigua. Tal vez, ¿verdad? Bien. Y luego dice, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿De qué está hecho el hombre? Y le dice a la serpiente, polvo comerás. Interesante, ¿no? El versículo 15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y aquí viene la primera mención, el primer chispazo, digamos, del Evangelio. Ya hay una esperanza de que Dios hará algo por la humanidad. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Hermanas, ¿es verdad lo que Dios dijo? ¿Duele tener a los hijos? ¿Duele parir los hijos? Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces Dios no mintió, porque yo creo que originalmente no era el plan de Dios que fuera con dolor, pero por causa de esto, pues hay dolor en el momento del parto. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora pregunto a los hermanos varones, ¿cuesta trabajo llevar pan todos los días a casa, hermanos? ¿Esfuerzo? Pues claro que sí, ¿verdad? Entonces, pues Dios habló con verdad y así sucede. Y llamó entonces Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y el versículo 21 dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Realmente aquí el que me interesa más es este versículo 21 y el versículo 7. Voy a leerlo otra vez el 7 porque hay un contraste aquí. En el versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, ellos quisieron cubrirse por sí mismos, pero parece que a Dios no le gustó ese tipo de vestidura, porque en el versículo 21 dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí es algo que Dios hace. Entonces, los vestidos, hermanos, en la Biblia, muchas veces, casi todas las veces, tienen que ver o son un cuadro de la salvación y de la justicia.
las vestiduras limpias, vestiduras dignas. Vamos a ver algunos pasajes aquí y sí les voy a pedir que por favor vayan ahora al libro del profeta Isaías, en el capítulo 61. Isaías 61. Vamos a entender un poquito este principio en la Biblia. Cuando Dios habla de vestiduras, casi siempre tiene que ver con salvación, con justicia, etc. Isaías 61 y el versículo 10. ¿Ya lo encontraron? Lo leo, dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. Fíjense bien, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Fíjense, interesante, porque me vistió con vestidura de salvación. Ahora, ¿quién hace estas vestiduras y quién las provee? Dios, dice, me vistió. Él es el que provee esas vestiduras de salvación. Vamos ahora a el profeta Zacarías. Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3 va a estar ahí casi al final del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, casi por ahí. Zacarías capítulo 3, versículo 1 en adelante. Voy a esperar que lo encuentren. Zacarías 3, 1. Zacarías 3, 1. Sí existe, búsquenlo. Sí hay Zacarías. ¿Lo encontraron? Dice así: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y mire qué dice ahora: y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Que acabamos de ver en la lección, ¿verdad? Que Satanás siempre está ahí para acusar y decir: no, tú no eres digno, tú eres un pecador. Bueno, pues aquí estaba Satanás para acusar a este sumo sacerdote. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de ropas viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Aquí asociamos esas vestiduras viles con pecado. Y dice: yo he hecho quitar de ti esa ropa. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron de ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Una vez más, aquí, hermanos, vemos a Dios cambiando las vestiduras de alguien por vestiduras limpias, dignas. Él lo hace. Y vamos a ver un texto más, ahora en el Nuevo Testamento, para que quede bien consistente este tema. Lucas capítulo 15, en el Nuevo Testamento, tenemos aquí la historia del hijo pródigo. ¿Recuerdan? En lo que lo buscan. Lucas 15, este hijo que va y le reclama a su papá que le dé su herencia, pues él se la da, se va el hijo y gasta todos sus bienes perdidamente, y luego cuando ya se encuentra en la ruina, pues quiere regresar a casa de su padre, a ver si le da chance de trabajar ahí como alguno de los peones, ¿verdad? Pero ¿cómo lo recibe su padre? ¿Cómo lo recibe, no? Dice el versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Con el gozo del padre que ve que su hijo regresa arrepentido y le cambia su ropa, vístanlo bien, vístanlo digno. El padre lo hace para que entre en la casa. Entonces, hermanos, Dios provee para nosotros vestiduras dignas, no las que podamos nosotros elaborar. Los vestidos, hermanos, de justicia propia, de buenas obras entre comillas, son rechazados por Dios porque son inmundos ante los ojos de Dios. Quisiera que regresáramos ahora a Isaías. Vamos otra vez al libro del profeta Isaías en el capítulo 64. Y aquí tenemos una
ilustración o una descripción bastante fuerte, diría yo, bastante ruda o grotesca, pero lo voy a mencionar así como es para que nos quede bien claro. 64, versículo 6. Isaías 64, 6. ¿Lo tienen ahí? Sí, les damos tiempo, no se preocupen. Isaías 64, 6. Miren cómo dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué está diciendo aquí el profeta? Todos somos como suciedad y todas nuestras justicias, todas nuestras buenas obras con que queremos presentarnos delante de Dios y agradarle por lo que podamos nosotros hacer, son como un trapo de inmundicia. Y ese trapo de inmundicia, hermanos, en ese entonces era una prenda íntima femenina que se usaba en aquellos días, en el periodo de menstruación de las damas. Eso era un trapo de inmundicia. Hoy en día pues hay soluciones mucho más adecuadas, higiénicas, prácticas, pero en ese entonces es lo que se usaba. Entonces, lo que está diciendo aquí el profeta es que si nosotros queremos hacer buenas obras y presentarnos delante de Dios, es como coger uno de esos trapos de inmundicia, vestirnos con eso y presentarnos delante de Dios. ¿Se imaginan el rechazo de Dios hacia nuestras supuestas buenas obras? Para que entendamos el tamaño de lo que Dios rechaza. Por eso pone esta ilustración tan fuerte. Ahí mismo en Isaías 59, vamos un poquito más para atrás. Isaías 59, hablando otra vez de esas vestiduras que queremos hacer por nosotros mismos para justificarnos delante de Dios. Veamos cómo dice Isaías 59, 6. ¿Lo tienen? Dice, sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Entonces no hay ninguna tela que podamos confeccionar nosotros mismos para presentarnos delante de Dios y que Él pueda aceptar. Dios no acepta las vestiduras que uno mismo pueda confeccionar para presentarse delante de Él porque son obras de la carne. Es como seguir el camino de Caín. Seguir el camino de Caín es rechazar la obra terminada de Cristo en la cruz. Es como decir, Señor, yo no necesito ese sacrificio de Cristo porque yo puedo presentarme delante de ti limpio y digno. Y eso no lo acepta el Señor. O decir, está bien la obra de Cristo, pero le faltó un poquito y yo voy a completar. No, hermanos, para Dios es completamente repudiable el que nosotros queramos justificarnos delante de Él con lo que podamos hacer. Entonces Dios siempre toma la iniciativa para buscar al hombre y atraerlo hacia Él mismo, y Dios provee las vestiduras que le agradan a Él para poder vestir al hombre y que sea aceptable delante de Él mismo. Esas túnicas que Dios provee para Adán y Eva en el versículo 21 del capítulo 3 de Génesis que ya vimos, es un cuadro perfecto de la salvación que viene por medio de Jesucristo. Ahí está también otro destello de lo que sería el evangelio para nosotros. Porque para que esto sucediera, hermanos, tuvo que haber derramamiento de sangre. Obviamente tuvieron que morir alguno o algunos animalitos para que pudieran entregar su piel y que Dios pudiera cubrir a Adán y a Eva con esas pieles que Él provee para ellos. ¿Me explico? Hubo que haber derramamiento de sangre. Eso fue sin duda un adelanto de lo que sería el sacrificio de Jesucristo, un inocente entregando su vida para que el pecador pueda ser cubierto, pueda ser salvado, pueda ser perdonado. Adán y Eva trataron de cubrir su pecado y su vergüenza con hojas de higuera, pero Dios no las aceptó. Él tampoco acepta hoy nuestras obras para querer justificarnos para salvación. Hay otras obras que sí acepta, pero bueno, ya hablaremos de ello. Entonces, aquí la Biblia no declara, hermanos, qué animalitos fueron qué animalito o animalitos tuvieron que ser sacrificados
en Génesis para proveer esas pieles. Yo en lo personal creo que tuvo que haber sido un cordero o unos corderitos, simplemente por seguir la consistencia bíblica. Pero como no lo dice, pues no tienen que creerlo, ¿verdad? Pero yo pienso que así fue. Bien, esas vestiduras, hermanos, que Dios provee, es estar revestidos de Él, bautizados en Él. Vamos a ver este versículo porque creo que es muy importante y aquí lo dice todo para lo que quiero exponer esta mañana. En Gálatas capítulo 3, versículo 27. Precisamente antes de estar en este estudio habíamos terminado la carta a los Gálatas y pasamos por este 3.27. Gálatas 3.27. ¿Ya lo encontraron? Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, o sea, bautizados es sumergidos en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué, hermanos? Revestidos, o vestidos, o cubiertos, ¿verdad? ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo es que fuimos bautizados en Cristo? ¿Cuando nos bautizamos en agua? Cuando creímos. Cuando creímos fuimos bautizados o sumergidos en Cristo y por lo tanto estamos revestidos de Él. Y ese es el cuadro que vemos en Génesis 3:21, las vestiduras que Él provee. Ahora, aquí, hermanos, yo estaba pensando y me quedé un poco conmovido porque imagínese usted la misma piel de nuestro Creador y Salvador sobre usted, para cubrir su vergüenza, para cubrir su pecado y ser aceptados por el Padre. ¿Se puede imaginar eso? Cristo murió y ahora su piel está sobre usted para cubrirlo. Imagínense que ese animalito que fue sacrificado para cubrir a Adán y Eva, para nosotros es Jesucristo, muriendo para entregar su propia piel que cubre nuestro pecado. ¿Podrá existir un amor más grande que ese, hermanos? ¿Podrá existir algo más grande que eso? Colosenses 1:13. En Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ese trasladado es el cambio de posición, hermanos, de que estábamos en Adán y pasamos ahora a estar en Cristo. Y esa posición, hermanos, es la que nos da este privilegio de ser aceptados por Dios. Ahora, cuando nos presentamos delante de Él, Dios ya no lo ve a usted, ya no me ve a mí, sino Él ve a Cristo. Y nosotros estamos en Cristo. Él percibe ese olor fragante de Cristo y por eso podemos entrar a su presencia. Por esa aceptación que hay, por esa piel que nos cubre, porque Él la provee, porque no es de parte de nosotros. En resumen, hermanos, para terminar, la aceptación es plena, es eterna, porque Él mismo es quien la provee sin condición. Él mismo la provee. No depende de nada en mis actos, sino de la posición en Cristo. Dios ya no ve al pecador, sino ve a su Hijo, percibe olor fragante, olor aceptable, y debemos nosotros aceptar y creer también estas verdades que son fundamentales para nuestra vida, pero debemos de creerlas por fe. Tenemos que creerlo con fe que ya sucedió y que somos aceptados porque así lo dice el Señor, porque así nos ve Él y no dudar. En Gálatas 5:25, que también ya leímos hace un poco de tiempo, pasamos por Gálatas, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así como usted creyó y yo creí en el Evangelio y fui trasladado al reino de su Hijo, así debo de vivir por fe y creer cada día lo que la Escritura me dice. Si me dice que ya fui aceptado, soy aceptado.
no tengo que dudar eso. Y en Colosenses 2.6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo recibimos al Señor Jesucristo? Por fe. Bueno, así debemos andar en Él cada día. Bien, y por último, hermanos, yo daría aquí una advertencia. Estas gloriosas verdades espirituales que tienen que ver con la aceptación, atención, no son una autorización para vivir una vida, digamos, licenciosa y de pecado. Ay, pues ya soy aceptado, qué padre, ¿verdad? No voy al infierno, no voy al infierno. No es ese, cuidado. Eso, hermanos, que debemos de entender y de vivir con esa confianza y esa fe, es para que vivamos una vida plena y confiadamente en la nueva vida que tenemos para agradar al Señor. Ese es el propósito, llevar fruto de buenas obras como resultado de salvación y no para alcanzar salvación. No nos confundamos, no quiere decir que Dios nunca acepta nuestras obras. No acepta si las obras son para salvación o justificación, pero somos salvados para andar en buenas obras que Él preparó de antemano. Eso sí acepta el Señor. Entonces no es para que nos demos la gran vida y decir, uy, qué padre, no voy al infierno, ¿verdad? No. Pues entonces voy a vivir de la manera que... No es eso, hermanos. El pecado siempre trae malas consecuencias en nuestra propia vida y en los que nos rodean. Entonces, cuidado, no vivamos de manera licenciosa, no vivamos de manera pecaminosa. En ocasiones, hermanos, Dios puede tomar acciones muy drásticas y arreglar el pecado en la vida de sus hijos. Entonces, no juguemos con Dios. Y no vamos a ver esos pasajes ahora, pero simplemente recordar algunos casos, y me viene a la mente 1 Corintios capítulo 5, que creo que lo hemos leído, estudiado, el caso de inmoralidad juzgada en la iglesia. Había un tipo que pues andaba en fornicación, tal fornicación que ni entre los gentiles, ¿no? Porque parece que andaba con la mujer de su papá, o sea, horrible, ¿no? Entonces, en oración la iglesia dicen, vamos a orar para que Dios le quite ya la vida a este hombre, que se vaya mejor al cielo, ¿no? Total, a final de cuentas se arrepiente y vuelve a la comunión y bueno, pero cuidado, no juguemos con Dios. Otro caso, en Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira estaban todos poniendo en comunión, en comunidad, todos sus bienes y sus pertenencias. Ellos van y venden una propiedad y vienen y quitan una parte de lo que habían vendido y pues los apóstoles se dan cuenta, oye, pues ¿por qué quieres engañar al Espíritu? Te hubieras quedado con tu propiedad, es tuya, pero vienes y lo ofreces y te quedas con una parte y ahí se muere inmediatamente Ananías. Más tarde viene la mujer y lo mismo y también, ¿verdad? Entonces, no podemos engañar a Dios. No digo que si hacemos pecado Dios me va a matar, no sé, esperamos que no. Depende del tamaño del pecado, no sé, pero no es jugar con Dios, hermanos. Entonces, el tema de la aceptación es creer y aceptar que ya hemos sido aceptos por Dios, que fuimos aceptados no por mis méritos, sino porque estoy en Cristo, ya somos revestidos de Él y podemos tener acceso sin problema hasta Él porque estamos en Cristo y eso no va a cambiar. No importa mi condición porque ya tengo una posición. Ahora Dios sí se ocupa de mi condición y Él va a trabajar día con día para que yo vaya creciendo en Cristo. ¿Ok? Habrá un tiempo en que quizá tengamos que bajar antes de subir, vendrán pruebas, tribulaciones, etcétera, pero son parte del crecimiento por el que Dios nos tiene que llevar para poder conocerle a Él. En resumen, pues eso es la lección, hermanos, aceptos por Dios. Yo espero que sea de bendición para todos, que sigamos creciendo y nunca olvidar estas verdades que son fundamentales. Gracias a todos por su atención. Gracias. Y pues continuamos. Gracias.